Hola, muy buen día. Bienvenidos a una nueva capacitación de Centauro FX, la ciencia del trading. La clase de hoy vamos a ver soportes y resistencias. Bueno, como ustedes bien saben, en Centauro FX nos dedicamos a operar el mercado de divisas y nuestras decisiones las tomamos en base al análisis técnico, que es básicamente el estudio del gráfico. Pues en él está representado todo lo que ha sucedido en el precio. Después de identificar la tendencia del mercado, es muy importante conocer los soportes y resistencias del gráfico que estamos analizando. Es un tema muy sencillo, pero es de las cosas más útiles para operar. Es algo que siempre deben de estar usando, utilizando y que deben conocer y poner en práctica siempre. Entonces, ¿qué es un soporte? Los soportes, también conocido como suelo, es una zona donde el precio tiene dificultades de pasar. Es como una barrera psicológica y son zonas donde los compradores toman fuerza. La resistencia es lo mismo, pero en la parte superior del gráfico y es donde los vendedores toman fuerza. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se utilizan? Pues bien, como vimos, son zonas donde tiene dificultades de pasar y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo respetó esta zona aquí, esta zona acá, otra vez aquí, otra vez aquí y otra vez aquí. Son zonas muy respetadas, ya sea soportes o resistencias. Aquí podemos ver cómo respeta aquí la resistencia, respeta aquí otra vez, vuelve a respetar aquí y entonces nos encierra el precio. Bueno, algo también muy importante es que para nosotros en Centauro FX les recomendamos y también lo que nosotros hacemos es marcar zonas en vez de solo líneas. ¿Por qué? Pongamos en esta misma imagen un ejemplo. Si trazamos una línea aquí, imaginemos que nos queda derecho. Esta zona es más respetada que esta línea. Tenemos más oportunidades que solo si trazamos esta línea. ¿Por qué? Si ven aquí, respetó esta línea, pero aquí respetó esta zona. Entonces aquí también respetó esta zona y esta zona. Lo mismo con las resistencias. Les recomendamos marcar zonas. Para nosotros, soportes y resistencias son zonas, no son líneas. La importancia que tiene un soporte o una resistencia dependerá de la temporalidad en la que ustedes la trazaron. Si ustedes trazan un soporte o resistencia en un gráfico diario, será más importante, será más respetado que el que ustedes tracen en el gráfico de una hora. También algo importante, algo útil, es que los soportes y resistencias van cambiando de papel. ¿Cómo es esto? Pues a veces los soportes se vuelven resistencias y las resistencias se vuelven soportes. ¿Cómo sería eso? Pues imaginemos que aquí está trazado nuestro soporte, aquí está trazado nuestro soporte, aquí respetó, pero en este punto en vez de irse al alza, decidió romper nuestro soporte. Entonces, el precio bajará, pero en un momento futuro que el precio tenga un retroceso, esta zona probablemente sea utilizada como resistencia y otra vez continúe su camino a la baja.
En estos momentos nos vamos a un gráfico real para que ustedes vean cómo pueden trazarlos. Algo también que es importante que sepan es que los soportes y las resistencias son trazados por cada trader y cada trader ve diferente el mercado. Entonces, ninguno puede decir que está bien trazada su resistencia o bien trazado su soporte, porque todos vemos distinto el mercado. Entonces, vayamos al gráfico. En estos momentos escogí el OSI dólar, el dólar australiano contra el dólar. Y bueno, empecemos a marcar, por ejemplo, los soportes y resistencias que podamos ver. Son fáciles de ver, como por ejemplo, nos vamos acercando, nos acercamos. Ustedes notan cómo esta zona actuó de resistencia muchas veces. Aquí vemos, está esta mecha, otra mecha, y fue muy utilizada, muy útil. La respetó y al final el precio cayó. Pero esta resistencia para nosotros en este momento no es nada útil. ¿Por qué? Porque el precio está muy alejado de esa zona. Entonces, les recomiendo que mientras ustedes practican cómo trazar soportes y resistencias, tracen todos los que vean, pero ya cuando estén haciendo su análisis para ver el mercado ya no solo de practicar, les recomiendo que solo tracen los que son útiles. Entonces, este lo borramos. Aquí podemos ver una zona muy importante. Aquí vemos cómo actuó de resistencia, resistencia de nuevo, el precio rompió la resistencia y cuando bajó lo utilizó de soporte, continuó su camino al alza, regresó, pero aquí lo volvió a utilizar de soporte, otra vez soporte, digo resistencia, y aquí otra vez resistencia. Por eso les digo que va cambiando de papel muchas veces, son utilizados soporte y resistencia, no es solo soporte, ni tampoco solo resistencia. En este momento estamos en el gráfico mensual. Les recomiendo que primero tracen sus soportes y resistencias en los gráficos mayores, que en este caso es el mensual, y después nos vamos bajando de temporalidad. Nos vamos al gráfico semanal. Le damos zoom. Pues en estos momentos, aunque aquí veamos una buena zona, el precio en este momento está muy alejado, por lo tanto ese precio no nos interesa. Entonces nos vamos a lo cercano y aquí podemos ver una resistencia. Hay que cambiarlo de color porque es en un gráfico menor para ir, para que ustedes identifiquen también cuál tendrá más importancia que otro. Pues como les mencioné, mientras mayor sea la temporalidad, más importante es. Aquí tenemos un soporte. Aquí vean cómo esto sirvió de resistencia
resistencia muchas veces, resistencia de nuevo, y aquí puede ser que rompa o sirva como soporte. Ya que hicimos nuestros soportes y resistencias en gráficos semanales, nos vamos al gráfico diario. En este gráfico, por ejemplo, notamos esta zona. Aquí fue soporte, soporte, el precio se resistía y finalmente rompió. Regresó a la resistencia marcada en el gráfico semanal, volvió a regresar y finalmente continúa bajando. Como notamos, el amarillo era en gráficos mensuales, por lo tanto es muy importante. Entonces, eso nos puede decir que el mercado probablemente continúe a la baja, pues es una resistencia en un gráfico mayor. Estos funcionan, entonces, como respetó la resistencia del gráfico mensual, probablemente rompa este soporte del gráfico semanal. Continuemos trazando para que vayan viendo cómo se traza. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Entonces, como vimos, es muy probable que rompa este soporte semanal. Vean, de hecho, cómo está esa vela. Es una vela muy agresiva. Pero es muy probable que se detenga en este soporte diario. Y así nos continuamos al gráfico de 4 horas. Por ejemplo, aquí notamos otro. Aquí respetó. Intentó respetarlo, pero finalmente lo rompió. Pero sí notamos, hay una pequeña mecha que regresó. Esto también es muy importante porque nosotros utilizamos también rompimientos, a veces de soportes y resistencias, pero no el rompimiento tradicional, que es como que todos rompen este soporte, entran en venta. No. Utilizamos este tipo de rompimientos. Aquí, por ejemplo, rompió, nos esperamos a que regrese porque muchas veces regresa. Y les voy a hacer un pequeño dibujito para que vean cómo funciona. Imaginemos que aquí está nuestra resistencia, aquí está nuestro soporte, aquí va el precio, pero en esta zona decide romperlo. Nosotros no operamos como muchos traders operan este rompimiento, que al momento en el que se rompe este soporte entran en venta. No. Nosotros nos esperamos a que el precio regrese, porque muchas veces el precio regresa. Y aquí es cuando entramos en venta y así obtenemos un mayor número de pips. Y así es como nosotros utilizamos los soportes y las resistencias.
podemos continuar marcando. Si por ejemplo, nos bajamos al gráfico de 1 hora, ustedes encontrarán muchos soportes, muchas resistencias, pero solo yo les recomiendo que bajen, depende a su estilo de trading. Si son de estilo intraday, pues sí bájense a gráficos menores como de 1 hora o 15 minutos. Si ustedes son swing, máximo bájense a 1 hora, no son tan importantes. Si son scalping, también hay soportes y resistencias, pero como ya les hemos mencionado, ustedes se van al gráfico de 5 minutos y de 1 minuto. No tienen que hacer todo esto de trazar de lo mensual, semanal, diario. Si son scalping, váyanse directo a ese tipo de gráfico. Y si son intradiarios, sí, márquenlos. Y entonces pasemos a otro gráfico para darles otro ejemplo de cómo trazarlos. Vámonos a la libra dólar. Empecemos en el gráfico de un día para no marcar tantos. Como ya les dije, mientras ustedes estén empezando, pues practiquen en todas las temporalidades. Entonces empecemos a marcar nuestras soportes y resistencias. Aquí encontramos una zona importante. Pues vean cómo el precio respecto aquí, aquí, aquí otra vez. Aquí intentó romperlo, pero era una zona muy fuerte donde tenía muchas ofertas de venta y al final no logró romperlo al 100 y regresó. Aquí, por ejemplo, notamos otra zona. Vean aquí cómo respeta. Podemos notar otra zona por aquí. Les recomiendo que tracen muchas antes de iniciar, pero ya que estén haciendo trading, no marquen todo el gráfico porque si no será muy pequeño el espacio que tendrán para operar, entrar y salir. Entonces, solo sea de prueba mientras practican, pero ya después solo concéntrese en las más importantes. Aquí notamos otra zona. Vean aquí cómo respetó esta, y aquí volvió a respetar. Nos vamos al gráfico de 4 horas. Y vean, por ejemplo, esta zona. Lo cambiamos de color. No es necesario cambiarlo de colores para que yo las identifique cuáles son diarias, cuáles son de 4 horas. Pero si ustedes se acuerdan, perfecto. Aquí, vean cómo fue utilizada aquí, aquí, de nuevo aquí, otra vez aquí, aquí, y finalmente está cayendo el precio. Esta también es una zona interesante. Vean cómo respeta aquí, aquí, aquí y aquí. Obviamente, ustedes no van a hacer trading solo con soportes y resistencias, sino van a utilizar otras herramientas que también nosotros les enseñaremos.
Y entonces, para repasar, los soportes y las resistencias también son utilizados de tres formas: como precio clave, o sea, como precio para salir del mercado. Muchas veces, imaginemos que en este punto entramos en compra, gracias a esta resistencia, entramos en compra, donde es un buen precio para salir del mercado, donde es un buen precio para poner nuestro take profit en esta resistencia. Como vemos aquí, salimos del mercado, entonces sirve como precio clave para entrar y para salir. Como también es utilizado como precios donde rebota, zonas donde rebota el precio. Imaginemos que estamos en este mismo gráfico. Aquí puede ser que rebote el precio a la alza, entonces muchos son utilizados como precios, zonas donde rebota el precio. Y la otra que ya les mencioné es al rompimiento, que esto para mí no es tan confiable, pues hay muchas veces rompimientos falsos del mercado que sirven para distintas cosas, como por ejemplo en este soporte, aquí respetó y aquí la rompió. Muchos traders están acostumbrados a operar el rompimiento. Entonces aquí al ver esta vela grande roja, entraron en venta y se llevaron la sorpresa de que siempre después de eso fue a la alza. También algo que les recomiendo, como ya les dije, no solo operen con soportes y resistencias, porque a veces se pueden llevar sus stop loss en la mano. ¿Cómo es esto? Pues si lo utilizaron también como puntos o zonas donde rebotan, muchos en esta zona dejaron una orden en compra pendiente y su stop loss por debajo de ella. Pues como ellos saben, la teoría dice que si rompes, seguirá su camino a la baja. Y supongamos que pusieron su stop loss por aquí o por aquí. Entonces se activó su orden en este punto y se llevó su stop loss. Y después de eso siguió a la alza. Entonces, sí son herramientas muy útiles, muy confiables, pero aunque sean tan confiables, ustedes utilicen más cosas, no solo eso. Pues como ya vimos aquí, si esperaron a que rebotara, se llevó su stop loss. Si esperaron el rompimiento, también se llevó su stop loss porque se fue a la alza, aunque después bajó. Y entonces, esa fue toda la clase de este día. Si tienen dudas, nos las comparten. Es un tema muy sencillo. Cada quien decide sus zonas. Por ejemplo, a alguien no, si quiere, no le interesa esta parte, puede poner hasta acá y no toma en cuenta esta zona. Cada quien decide. Por lo tanto, les recomiendo que practiquen mucho, vean cómo funciona y nos vemos en otra capacitación.